Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Como hemos estado siguiendo unas enseñanzas sobre las religiones, hoy nosotros vamos a hablar sobre los mormones. Y este es el libro original de los mormones. Una cosa importante que yo he practicado en mi vida es tratar de ser siempre imparcial. Una persona me dijo a mí un día que mi papá le había hecho algo incorrecto a esa persona. Y yo no defendí a mi papá. Yo me quedé calladito. Y fui y hablé con mi papá. Y le dije, esta persona me dijo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué hay de cierto aquí? No, mira, lo que pasó fue así, 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 así. Ahora, la verdad de eso lo tiene una persona en Villa Altagracia. Vamos a Villa Altagracia. Y cogí con mi papá para Villa Altagracia. Y le dije a esa persona, mire, dígame, su hijo me dijo esto y esto y esto y esto. Mi papá me dice que las cosas no fueron así. Ahora, acláreme usted el asunto. La persona me aclaró la situación, se pusieron cosas claras y todo quedó en sana paz. Este comentario es porque igual con las religiones, una vez yo me junté con un testigo de Jehová, vecino mío, y lo subí en mi vehículo a las 7 de la mañana. Desayunamos, comimos y cenamos juntos un día entero, yo callado y él hablando, con la idea de yo ser testigo de Jehová, no con la idea de contender. Y cada organización, para no extender el tema, yo la he escuchado de una manera positiva para yo pertenecer a esa organización. Con esa idea, no con la idea de contender. Y yo le he dicho, convénceme para yo, ¿qué hay de bueno en ti? Yo fui a Megacentro en Viva. Yo tengo mis productos en otra empresa. ¿Qué tú me dices a mí para convencerme para que vaya Viva? Háblame, convénceme. Igual estando yo en Nueva York, me junté con personas, unos mormones, y le dije, háblame, yo quiero ser mormón. Háblame para yo ser mormón. ¿Qué hay de esencia en el asunto? Me explicaron muchas cosas, etcétera, etcétera, y al fin me dieron el libro. Yo me senté en mi casa y lo leí enterito, entero. Hay muchas cosas que se dicen de ellos que no son verdad. O sea, la gente se va a extremos, no sea extremista. Pero vamos a leer
no lo que yo le diga, sino textualmente lo que está en este libro. Adelante. Dice, Libro de Mormón, un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas, tomado de las planchas de Nefi. Por tanto, es un convenio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas, escrito de los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también de los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación, escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado, sellado por la mano de Moroni, que vamos a ver ahorita quién es Moroni, y escondido para los propósitos del Señor, a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles, a interpretarse por el don de Dios. Contiene también un compendio tomado del libro de Éter, el cual es una relación del pueblo de Jared, que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje de los del pueblo, cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho de sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. O sea que si en el contenido de esta obra hay faltas, que son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Siga, por favor. Sus testimonios escritos se incluyen en esta obra bajo los títulos: el testimonio de 3 testigos y el testimonio de 8 testigos. Invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a leer el libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego a preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe, lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Aquí con mayúsculas se está hablando del Espíritu Santo de Dios. Aquellos que obtengan este testimonio divino del Espíritu Santo también llegarán a saber por el mismo poder que Jesucristo es el Señor del mundo, que José Smith se encargó de traducir. Ha sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino del Señor, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación por la segunda venida del Mesías. Cuando yo leí el libro completo, yo obviamente ya yo había leído esto, y de manera
humilde y sencilla, no de burla, yo le pedí a Dios que me revelara toda la veracidad y que aquí estaba su verdad. Hasta el día de hoy, honestamente, en lo personal, yo no he recibido ninguna respuesta. No estoy diciendo ni una cosa ni la otra, pero no recibí nada que me incentivara, no de burla lo estoy diciendo. Lo que me pasó. La otra, por favor. El libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Y eso que dice ahí no es mentira. Pero le voy a entrar en detalle ahorita. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Contiene la plenitud del Evangelio eterno. Y el hermano Marcos habló aquí de la plenitud. ¿Qué era la plenitud? Y el pastor Daniel preguntó aquí sobre la plenitud y habló de la plenitud. La plenitud significa que contiene todo. Y a mi entender personal, como yo he leído la Biblia y he leído el libro, entiendo que falta mucho contenido. Eso es mi opinión personal. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras escritas son sobre planchas de oro. Fueron citadas y compendiadas, o sea, resumidas, por un profeta e historiador llamado Mormón. O sea, Mormón, según el libro, es un profeta, un historiador. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 antes de Jesucristo y tiempos después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de jareditas. Después de miles de años, todos fueron destruidos, con excepción de los lamanitas, los cuales son los principales antecedentes de los indios de las Américas. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro de Mormón es el misterio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Asumiendo todo esto verdad, o sea, ya estoy exponiendo a favor del libro. Vamos a suponer esto, pero ese mismo contenido lo tengo en la palabra de Dios, en la Biblia. O sea, ya no tengo que buscar esto aquí porque ya en la Biblia más que me habla del plan de salvación. O sea, hay mucho argumento, mucho material en la Biblia del plan de salvación. Dice aquí,
Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Cumoraj. El 21 de septiembre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apareció al profeta José Smith y le instruyó concerniente al antiguo registro y a la destinada traducción de este libro al idioma inglés. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Repito, en la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don de Dios y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio bueno, nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hombres que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Cuando yo leí eso, yo terminé de leer el libro entero, porque yo no soy fanático de nada, gracias a Dios. No tengo parcialidad, o por lo menos trato de evitarlo al máximo. Quiero toda la vida, he tratado siempre de ser imparcial, de caminar en lo más posible en la justicia. Y terminé de leer el libro para ver si al final el Espíritu Santo me revelaba que todo este contenido era lo real y que este párrafo era real. Con esa idea. Y le repito, hasta el día de hoy, yo en lo personal no he recibido ningún mensaje, ni en sueño, ni de ninguna manera, por el Espíritu Santo de Dios. Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hombres que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Cuando yo leí eso, de manera personal, descalifiqué esa organización como mi mentora personal.
Eso es mi opinión personal. Ese párrafo, ese solo párrafo, yo en lo personal lo consideré altanero. Hay una situación aquí, y es que los escritos, como hemos leído y vamos a leer, fueron en planchas de oro. Lo primero es que hablar de oro da una connotación de majestuosidad, de grandeza, de poder y todas esas cosas. Pero hay un detalle. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Usted puede irse a la inteligencia artificial y busca lo siguiente. Se le puede conocer la edad a un metal. No hay manera de cómo investigar qué edad tiene un metal. De la única manera que se sabe si algo escrito o plasmado en un metal tiene tal o cual edad es por una posible suciedad que tenga en el lugar donde lo encontraron, posiblemente, o si está en algún cuadro, examinándole la edad del material del cuadro, que ese caso, ninguno de esos casos se presentan en el libro. O sea, que yo no tengo la seguridad de que esos escritos en metal tengan la edad que dice el libro que tienen, porque no hay manera de buscarle la edad a un metal. Búsquenlo después en la inteligencia artificial. Además de José Smith, el Señor dispuso que otros 11 hombres vieran con sus propios ojos las planchas de oro y fueran testigos especiales de la veracidad y de la divinidad del libro de Mormón. Eso que estoy leyendo no lo escribí yo. Eso es textualmente del libro. Páseme, por favor. Aquí tenemos el índice del libro. Primer libro de Nefi, segundo libro de Nefi, como ustedes y primera de Timoteo, segunda de Timoteo. O sea, que realmente es verdad que tienen similitud. No es mentira. Libro de Jacob, libro de Enos, libro de Aarón, libro de Omni, palabras de Mormón, libro de Mosías, libro de Alma, libro de Elamán, tercer Nefi, como decir tercera de Pedro, libro de Mormón, libro de Éter y libro de Moroni. O sea, una guía y los libros como un paralelo igual de la Biblia. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro. Así está el libro. Y tiene versículos, tiene capítulos, y los capítulos tienen versículos igualito que la Biblia. Siga la otra, por favor. Aquí vemos las abreviaturas que presenta el libro como libro muy bien hecho, muy didáctico. Honestamente da gusto leerlo. Y aquí cita todos los libros de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y aquí libro de Mormón. Ahí están las abreviaturas
y lo que significa cada abreviatura. Contrario a los que gentes que no conocen nada hablan, en la iglesia de los mormones se usa la Biblia, la leen, la usan. Que gente creen que solamente es esto nada más. No. Ellos le hablan de la Biblia cuando viene a ver más que cualquiera de nosotros, porque la estudian y la leen. Siga, por favor. Dice aquí, por ejemplo, eso es de este libro sacado, un parrafito. Dice, Daniel, personaje principal del libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, profeta de Dios y hombre de gran fe. Nada se sabe sobre sus progenitores, aunque parece haber sido de linaje real. En Daniel 1:3, fue llevado cautivo a Babilonia, donde le dieron el nombre de Belsasar. Daniel 1, del 6 al 7. Daniel y otros 3 jóvenes cautivos se negaron a comer de la comida del rey por motivos religiosos. Daniel 1:8 al 16. Daniel no se negó a comer de la comida del rey por motivos religiosos. Bueno, yo Sí. quería también decir que sobre eso que usted estaba hablando, también tuve la oportunidad, también en un tiempo, de coger como una charla con ellos también, Ajá. en varias ocasiones. Ajá. Y sí, ellos sí, su líder es Jesucristo. Ellos hablan mucho de Jesucristo en el nombre de Jesús y todo eso. Y también he leído el libro y de hecho hasta lo tengo. Ok, perfecto. Freddy. Pregunta, mire, Smith, como dice Chido, al igual que Carlos Russell, el creador de los Testigos de Jehová, y Elena de White, Sí. es igualito. Eso fue, supuestamente, son revelaciones de Dios que Dios le dio. Mucha doctrina falsa. Yo entiendo que el mismo enemigo metiendo su cuchara y con relación a eso, que eso no es, el mí no es un Dios ni mucho menos, sino un escritor como fueron los personajes que le mencioné. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, ese libro del Mormón, Chido, ¿verdad? Que usted tiene, Sí. plasmado ahí, ¿verdad? Sí. Yo veo que ese no es el libro de Daniel, sino que ellos tienen 2 libros, el de ellos y la Biblia, quizá para estudio, porque ahí en el libro de ellos lo que tienen es una biografía de Daniel, no es el libro de Daniel. Ajá. Entonces la Biblia la utilizan ¿para qué? Para biografía de ellos. Ellos se la saben, como son estudiosos, de cabo a rabo. Pero ¿de qué le vale si no la aplican para ellos? Si quieren derivar de otro, perdón, de otro libro. ¿Para qué les sirve eso? Entonces son cosas que se distorsionan, ¿verdad? Lo único que yo le puedo decir ya para concluir, que uno tiene que, es bueno saber eso, ¿verdad? Para que nadie lo engañe, porque si usted no lo sabe, otro puede engañarlo. Pero también sustentarse todo lo que dice la palabra de Dios, 100%. Okay. Vamos. ¿Quiere comentar algo? Y ahí cerramos para avanzar. Con respecto a la incógnita de Jacqueline, es que a José Smith lo tienen como profeta, no como un Dios. Y sí, ellos estudian la Biblia y a la vez conjunto, las dos juntos, el libro de Mormón y la Biblia, Sí. juntos. Ok, seguimos. Me gusta, hermano, mire las cosas sin parcialidad. Oiga bien, cuando yo estoy predicándole a alguien, y se lo digo de verdad de todo corazón, mire que una gente que me acusa a mí de ladrón o de homosexual y de muchas otras cosas más, son acusaciones muy malas. Pero la peor acusación que un ser humano me puede hacer a mí es acusarme de religioso. Mire, hermano, yo no quiero saber de asuntos de religiosidad. Esas son la gente que más han
frenado el Evangelio de Jesucristo, que los cogen como punto de referencia para hablar mal del Evangelio de Jesucristo. El cristianismo no es una religión. Las religiones son organizaciones, cosas que el hombre fabrica, organizaciones que fabrica, que pone leyes, que esto es así, y el que no está de acuerdo con esto, que se vaya. El cristianismo es un organismo que se reproduce él solito espontáneamente. Si todo el mundo suelta la Biblia y a Dios en banda, siempre habrán personas en el globo terráqueo que recibirán revelaciones de cualquier manera y adorarán al Creador del universo. Seguro. ¿Cómo se forma una iglesia? De la manera más simple en la vida. Una persona que sabe leer y escribir, que nunca en la vida le han hablado de Dios ni cosa que se parezca, se encuentra con una Biblia y empieza a leer. Obviamente el Espíritu Santo le empieza a dar su revelación y empieza a hacer lo que dicen esas escrituras que haga, y empieza a dejar de hacer lo que dicen esas escrituras que deje de hacer. Esos dos detalles: empezar a hacer lo que conviene según la palabra y dejar de hacer lo que conviene según la palabra. Empieza a haber cambios en su vida positivos de todo tipo y tamaño, y le comparte eso a otra persona que tampoco ha oído hablar del asunto. Y se va incrementando la reunión hasta que hay, qué sé yo, cuántos miembros. Pero igualito, eso está ocurriendo en una loma de República Dominicana. Pero igualito al mismo tiempo puede estar ocurriendo en África, en Europa, en Asia, en América, sin tener una cosa que ver con la otra y sin tener comunicación. El mismo evangelio. Eso es el cristianismo. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Condición: una persona que esté dando buenos frutos, congréguese o no se congregue, ya empieza a tomar la forma de cristiano, aunque todavía no está completo. Dice la palabra de Dios, manso y humilde. Ya está dando buenos frutos, pero el tipo se comporta de una manera mansa y humilde. Ya se le puso otro ingrediente que se empieza a parecer cristiano. Pero la persona todavía no se congrega, todavía no ha aceptado a Cristo, pero ya empieza a tomar el matiz de una persona cristiana. Ahora alguien le pregunta, alguien le predica, alguien le dice, porque de que el Espíritu Santo ve esa joya, ese diamante en la tierra sin tallar, ya el Espíritu Santo lo identifica. Dice, este es un diamante. Lo que pasa es que todavía está sucio, todavía está con las imperfecciones, pásamelo para acá. Entonces le pone a alguien, le predica, empieza a congregarse, un día confiesa a Jesucristo como su Salvador, etcétera, etcétera, y termina completándose la obra en esa persona. Eso, así es que se fabrica un cristiano. Y a todas las congregaciones sobre esta tierra entran personas que se pueden pasar la vida entrando y saliendo y nunca en su vida dan testimonio de cristiano. Porque no quieren, por la razón que sea en la vida. No hay manera de que cambien. El hermano Marcos aquí, al cual yo amo mucho, hizo una pregunta. Y yo estaba ahí sentado y se la contesté.
Y el hermano Marcos me dijo, Chido, eso no es así. Eso es así, 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 así. Pero el hermano Marco tiene razón. ¿Es verdad lo que él dijo? Cambié. Ahí radicalmente cambié. Porque por misericordia de Dios, si lo que estoy yo diciendo no está bien y alguien tiene la bendición, me da la bendición de corregirme, lo menos sabio que yo puedo hacer es empezar a contender. Yo estaba dando una clase y una persona me oyó y me dijo, hágame el favor, y me llamó para afuera y me dice, mire, esa palabra que usted está usando ahí, la está usando mal. La palabra correcta para esa ocasión es tal. Palabra que salió de mi boca. Muchas gracias. Nos vemos, déjeme terminar la clase. Cambié radicalmente. La vida entera oyendo la palabra, no me pase por ahí con el suape mojado porque está estilando agua. ¿Cuántos han oído eso? El suape está estilando agua. La vida entera yo oyendo eso. Un día, una persona me dijo, usted está hablando incorrectamente. Porque lo que el suape está haciendo no es estilando agua, es destilando agua. Digo yo, ¿y qué es estilar? Oh, ahora yo voy a estilar. Eso es estilar, o sea, mostrar estilo. Y el suape no hace eso. Entonces, la palabra correcta es destilar. Y a partir de ese momento, cambié radicalmente. Y jamás en la vida utilicé la palabra estilar cuando algo está gotereando, cuando algo está destilando. Y finalmente me dijeron, ¿cómo dice ahí? Una palabra que decía S-I-N-O, S-I-N-O, S-I-N-O. ¿Qué dice eso? Entonces, yo decía si no. Y alguien me dijo, ahí no dice si no. Porque debió tener gramaticalmente, según la lengua de la acentuación, debía tener la tilde marcada en la O. Porque termina en vocal. Y ahí está la fuerza, y por ley gramatical debía, para que dijera si no, tenía que tener acento y no lo tiene. Ahí dice si no. Si no es separado. Si no. A partir de ese momento, jamás en la vida yo leí si no, si no, si no. Hermano, prepárese a cambiar para bien. No se quede como usted está si le están aportando cosas buenas. Dígame que tengo que terminar ya. Quiero concluir. Dios le bendiga, hermanos. Miren, mientras yo estudiaba la religión de los mormones, a mí me llamó mucho la atención. Y más ahora con lo que usted acaba de presentar, eso terminó de abrirme más la mente. Primero porque cuando yo estudiaba, una de las teorías de Joseph Smith era que un ángel se le había aparecido y que le había dicho que nada de lo escrito era real y que él era el real, el profeta real a quien se le iba a dar la información verdadera y verídica. Y eso me llevó a Gálatas 1:8-11, donde el Señor, dentro de su sabiduría y su presencia,
Él sabía lo que iba a pasar y Él nos estaba, antes de nacer, claro está, y Él nos estaba preparando y nos decía, si nosotros o un ángel viene y les dice a ustedes otra cosa, tómelo como anatema. Ya desde ese punto, yo no puedo tomar su ideología, para mí no puede ser real. Amén. Ya en el momento en que Él dice que se le apareció un ángel y le explicó, y por eso el Señor nos dice en su palabra que Satanás, que lo reprenda el Señor, se viste de ángel de luz. Amén. Al usted mostrar ese libro, nosotros podemos ver algo totalmente claro, que eso es una imitación de la Biblia. Y eso es lo que Satanás sabe hacer, imitar. Entonces, en ese libro, claro, es que yo voy a decir algo, el propósito de Satanás se tiene que someter a la voluntad del Padre. Amén. Jamás Satanás va a hacer algo por su propia cuenta. Por eso ellos necesitan la Biblia, porque ese es el gancho que ellos van a utilizar para engañar a la gente. Pero ellos no estudian en base a la Biblia. Si la Biblia no se somete a lo que el libro dice, ellos no lo toman como verdadero, no viceversa. O sea, ellos no toman el libro como que si no es compatible con la Biblia, entonces no es real. No, no. Si lo que la Biblia dice no es compatible con ese libro, entonces no es real. Que en lo que yo estudiaba, ellos tenían como base que Cristo era un hombre que fue evolucionando hasta que llegó a ser una deidad. Entonces, que tú como hombre puedes evolucionar hasta un punto de llegar a ser lo que es Cristo y ser un Dios como Cristo. Porque si Él evolucionó, tú puedes evolucionar también. Amén. Ya desde ahí hay problema. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando yo lo estudié es que ellos hacen algo que se llama el bautizo de los muertos. Que ellos, si mi abuela murió y yo quiero bautizarme en nombre de ella, yo me puedo bautizar en nombre de ella. Ella está muerta, pero yo me puedo bautizar ella en la muerte. Y me llama mucho la atención, mucho más que todo, que Joseph Smith, él mismo se llamaba el elegido. Donde si nosotros vamos a la Biblia, ninguno de los profetas quería ser elegido. Al revés, le decían al Señor, no Señor, yo no quiero. Y el Señor tenía que someterlo y decirle, usted lo va a hacer. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque la línea entre nosotros estar en la doctrina correcta y salirnos de la doctrina correcta es muy delgada. Amén. Porque a veces nosotros podemos leer algo y creer que está en lo correcto si nosotros no somos dirigidos. Por eso nosotros no nos podemos quedar callados. Amén. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted está escuchando redes sociales, cuando usted está escuchando un pastor. Tenemos que ser como la iglesia de Berea. Tenemos que buscar, y hay un grupo de personas, y eso se respeta, que no le gusta, pero cuando usted es sola escritura, usted puede tener la seguridad que lo que usted está leyendo es la realidad y usted no va a inventar. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Una situación en mí, en lo personal. Una vez yo cogí una fama de que yo hablaba mucho. Y yo he querido erradicar con testimonio esa imagen mía. Iglesia, Dios le bendiga. Yo quiero seguir por la misma línea que la hermana Katia estaba compartiendo acerca del ángel. De hecho, yo tenía este versículo para yo ahora mencionarla, pero yo quiero mencionar Apocalipsis 22, su versículo 19 en adelante. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de santidad y la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. La palabra me dice claro y directo que si alguien pone o quita de la palabra de Dios, ya no tengo nada más que decir. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanos, pásame otra. Ya, quitaron eso. Ok, está bien. Miren, podrían haber muchos argumentos para que incentiven a uno quedarse con la visión que tiene. Pero vamos a suponer que esos argumentos no existieran. Para mí hay
3 razones simples y sencillas, independientemente de todos los otros argumentos. Primero, la Biblia no es un libro que tiene como un lineamiento, un planteamiento, una demostración y al final una conclusión. La Biblia no es así. Es el único libro en la tierra que no es así. Usted, desde que empieza con un libro, que es el mismo caso, empieza con una introducción, tratando de explicar, de decir, de justificar todo. Todos los libros de la Biblia, de la vida son así. La Biblia no es así. Si alguien pone un argumento antes del contenido bíblico, esos son asuntos de humanos. Pero la esencia bíblica no es esa. Empieza con Génesis sin argumento. Y entonces son 66 libros. No es un libro, son 66 libros que lo pegaron físicamente en un solo paquete para que no tuviera un librito por aquí y el otro por allí. Y los agruparon en relación a los volúmenes. O sea, el Antiguo Testamento tiene el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores, profetas menores. Está dividido en paquetes así. Y cada paquete está ordenado en función de su volumen literario, no de fechas cronológicas. O sea, es un libro único, especial. Y tiene de todo. Le habla de cosas. Si la Biblia lo hubieran escrito hombres así para la humanidad, para conquistar a la humanidad, la historia de las 2 mujeres que se comieron un hijo y después se querían comer el otro no estuviera en la Biblia porque eso es demasiado cruel. Pero ahí está las cosas tal cual sucedieron. Entonces, primero, desde que yo leí ese versículo que le mostré ahorita, que dice, que expresa que no hay otro libro sobre la tierra que tenga más verdad que ese libro, ya yo paré la centenita. Segundo, hay un tema de convencimiento. A mí me satisfacen mis autoridades espirituales. Yo le tengo mucho amor y mucho respeto. Y yo me siento aquí como en mi casa. Hermano, si ya yo estoy bien aquí, yo me estoy sintiendo bien, yo estoy viendo el desarrollo de las cosas, ¿para qué voy a inventar para otro sitio? Algo sencillo, algo simple. Y como ustedes pueden ver, cogen las cosas bíblicas para ver paralelos. Dice, si escucháis la voz de Nefi, no pereceréis. En la página 60 del libro. Dice aquí, página, son 3 cositas nada más, literalmente 3 cosas. Dice, página 60, en la rama de tierra, en un abrazo, otra. No lo veo tan rapidito, pero dice mayor carga que la que pueden soportar en la página 6. O sea que
son versículos que ya uno conoce en la Biblia. Y ahí en el capítulo 4, en la página 8, habla de que Nefi, por instrucción, según dice el libro de Dios, tenía que recuperar unas planchas de bronce, porque todo es metal, lo que no es oro es bronce. Y para eso la tenía un rey en su poder. Y él usó unas estrategias, entró a donde el rey con una excusa, que no voy a entrar en detalle, y cogió y mató al rey. Sí, en la página 8, capítulo 4. O sea, eso es de aquí. No puedo entrar en tantos detalles, ya estoy pasado. Ahora bien, es importante que usted conozca la esencia de las organizaciones religiosas, porque así los pros y los contras, para que tampoco hable disparate de cosas extremas que quizá no hacen y no dicen, para que usted hable con cordura y para que usted se ubique el por qué yo no soy miembro de esa organización. Amén, hermano. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Habría muchas cosas más que decir y que aportar, pero quiero ser respetuoso del pueblo, del tiempo para eso. Dios les continúe bendiciendo para gloria y honra de nuestro Señor Salvador. Gracias, mi hermano Chido. Nos ha traído aquí una introducción de de las bases, ¿verdad?, doctrinales de esta religión, de esta falsa religión. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo, ya para concluir, mis amados hermanos, capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Lamentablemente, Joseph Smith, junto con un grupo de personas que él logró influenciar, lo apartó de la verdad y lo llenó de fábulas. A los 14 años tuvo una visión. Cuidado con las visiones que tengamos. Se le apareció Dios según él y Jesucristo y le dijeron que todas las religiones eran falsas. Entonces ahí él entendió que él debía de idear una. Después de ahí luego se le apareció un ángel. Tengan cuidado con las apariciones, que no todas las apariciones y visiones vienen de Dios. Hay muchos espíritus queriendo confundir aún a los firmes en la fe, mis hermanos. Entonces tenemos que tener discernimiento. No todo lo que vi una visión o que me dijo una voz. No crean todo lo que oigan. Examínenlo todo y busquen confirmación en oración. Porque hay mucha gente dejándose confundir. Aún en la misma iglesia, hermano, Dios no ha hablado a veces. Y a veces yo escucho gente que dicen que Dios me dijo y después el otro día no, que Dios me dijo. Y Dios te va a decir dos cosas diferentes para volver loco al otro. No, Dios, ese no es Dios. Entonces, hermano, vamos a ejercitar el oído. Y fíjense, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir el evangelio es sufrido, hermano. La sana doctrina hay que sufrirla. Hermano, hacer lo correcto, se sufre por hacer lo correcto. Así que, como bien decía nuestra hermana Catherine, deje de estar mirando mucho internet y muchos predicadores y está siguiendo a mucha gente. Ya yo estoy, hermano, que yo no quiero ni prender ese aparato. Porque le voy a decir algo, hermano, hay mucho espíritu de confusión en este tiempo. A los que estamos criando, que ya más o menos ya nuestros hijos están grandes,
Tampoco lo vamos a soltar porque se pueden dejar confundir. Hay muchos cristianos, hermano, haciéndose tatuajes y tatuándose a Jesús y versículo bíblico y cita bíblica, cristianos. Y esos son los que están influyendo a nuestros jóvenes en la iglesia. Entonces la palabra, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la sana doctrina? Alerta, mis hermanos, que el Señor está a la puerta. Estamos en el último segundo. Ya no es en la última hora ni en el último tiempo, es en el último segundo. Alabamos el nombre de Cristo. Oh, gloria a Dios, Señor. No voy a predicar, pero sí quiero alertar. Quiero alertar. Joseph Smith dice la historia que nació en el año 1805. Miren desde dónde viene eso, hermano. Desde el 1800, cuando casi íbamos a ser descubiertos, murió en el 1844. Pero miren cómo murió. Murió en la cárcel, lo mataron. Una trulla de personas lo mataron. Llevó una vida desordenada. Tenía varias esposas. Fíjense el fundamento de esto. Y aún así todavía hay gente que lo siguen. Doctrina de demonio. Doctrina de demonio. Ahora, ¿qué predican los mormones? Ya para cerrar, mis amados hermanos. Ellos dicen que Dios Padre es un ser exaltado con cuerpo físico. Estamos aquí, por allá atrás. Dicen que Dios fue una vez un hombre que progresó hasta llegar a ser un Dios. Oigan qué mentira. Dicen que existen muchos dioses en el universo y que una vez que un miembro de esa iglesia, de los mormones, haga ese bautismo de los muertos que ellos dicen, se congregue, diezme y ofrenda, puede llegar a ser un Dios del universo. Oigan, señores, yo conozco médicos que son mormones. Fíjense si esto está tan infiltrado y es tan dañina la doctrina de demonios que hasta personas que se supone que tienen cierto nivel de racionalizar están también socavados por eso. Porque eso es espiritual. Eso es espiritual. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar sobrio y velando, hermano. Porque en la misma iglesia hay doctrina de demonios, de legalismo y de religiosidad, que vamos a hablar después, no adelante de eso también. Su doctrina sobre Jesús. Miren lo que ellos piensan de Jesús. Dicen que Jesús es un hijo de Dios literal, o sea que lo engendró el mismo Dios. Sí, vino por medio del Espíritu, pero fue engendrado en un vientre de una mujer. Dicen que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales. El Señor reprenda al enemigo. Dice que Jesús llegó a ser Dios, pero no es eterno. Oigan, llegó a ser Dios, pero que no es eterno. Oigan la doctrina sobre el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es un espíritu sin cuerpo, que no es una persona divina igual al Hijo ni al Padre, sino un ser menor. Eso es lo que dicen los mormones. La doctrina sobre el hombre. ¿Cómo habla esta doctrina del hombre? Dice que el hombre es un hijo espiritual literal de Dios. Que las almas existen antes de nacer. O sea, ellos creen en la preexistencia y que los hombres pueden llegar a ser Dios. Como decía Catherine. La doctrina sobre la salvación. Dice que la salvación es general y que hay resurrección para todos. Y que van a ser exaltados. ¿Cuáles van a ser exaltados en el mundo? Aquellos que hayan llenado todos los requisitos que ellos como doctrina tienen. Así que, hermano, vamos abriendo los ojos. Cuando llegue un mormón a la puerta de su casa, muy bonito que andan, muy lindo, ¿verdad? Por lo regular son estadounidenses, ¿verdad? Porque de ahí es que viene esa doctrina. De allá de Illinois, ahí fue que nació esa doctrina. Y lleguen a predicar su falsa doctrina, confróntelo con la palabra. No para contender, sino de una vez dígale que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad y que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, lo dejó para que nos redarguyera y nos convenciera de pecado. Vamos a defender nuestra doctrina con la palabra, sin contender. Pero ellos necesitan ser alumbrados, ser iluminados, hermano, porque ellos están adoctrinados en una doctrina de error. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nuestro pastor manda un saludo, un abrazo fuerte. Está cumpliendo con un compromiso pastoral. De algunos pastores de la zona oriental tienen hoy una reunión con el alcalde de la ciudad y se encuentra allí en aquel lugar. Nos despedimos de la transmisión, ¿verdad? Declarando la bondad del Señor. Aleluya. Y avivándonos en la fe, porque nuestra redención